El sol de la tarde caía como una manta de oro viejo sobre los campos resecos de la hacienda La Promesa. El polvo, fino y terco, se levantaba con la más leve brisa, cubriendo las hojas de los pirules y acentuando las grietas en los muros de adobe que alguna vez fueron blancos y orgullosos. Yo, Esperanza, con mis 17 años recién cumplidos, sentía el peso de esa decadencia en mis propios hombros. La Promesa ya no era la sombra de su antiguo esplendor, cuando el ganado pastaba gordo y los graneros rebosaban. Ahora, éramos nosotros y el silencio, un silencio que a veces gritaba más que cualquier tormenta. Mi padre, don Rafael, un hombre forjado en la tierra y el orgullo, se aferraba a los restos de su legado con una terquedad que rayaba en la locura. Sus manos, antes fuertes y capaces de domar a cualquier potro, ahora temblaban ligeramente al sostener su taza de café. Sus ojos, de un azul deslavado por el tiempo y las decepciones, aún conservaban el fuego de un león herido. Aquella tarde, mientras yo remendaba una de las cercas del corral, su voz retumbó desde el portal de la casa, un trueno inesperado en un cielo despejado. «Esperanza, ven acá inmediatamente». Dejé las herramientas y caminé hacia él, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Estaba de pie, su silueta recortada contra la luz anaranjada, y su rostro era una máscara de severidad. «¿Qué pasó, apá?», pregunté tratando de mantener la calma. Su ira era un animal impredecible. «El viejo Tomás me dijo que te vio cerca del arroyo seco, el que lleva al camino de la herradura», dijo. Su voz era grave, cada palabra un golpe. Estaba buscando a la yegua. Se soltó. Me defendí. No era mentira del todo. «Ese camino te lleva directo a la curva del diablo», espetó y dio un paso hacia mí. «Te lo he dicho 1000 veces, Esperanza. A ese lugar no se acerca nadie de esta familia. Nadie. ¿Me oyes?». Su grito hizo que hasta los pájaros en el mezquite cercano guardaran silencio. «Esa tierra está maldita. Es un recordatorio de la traición y la desgracia. No quiero que tu sombra siquiera roce esas piedras. Nunca cruces la curva del diablo. Nunca». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor. La curva del diablo era más que un lugar en el mapa de nuestra región. Era una leyenda negra en la historia de nuestra familia. Un tramo de camino sinuoso y traicionero, bordeado por un barranco profundo donde el viento aullaba con voces que parecían humanas. Se decía que ahí, en las noches sin luna, se aparecía el charro negro, una figura espectral montada en un caballo cuyos ojos eran brasas ardientes. No era un cuento para asustar niños. Para mi padre, era una herida abierta. Una herida que supuraba cada vez que alguien mencionaba el lugar. Yo asentí con la cabeza gacha. «Sí, apá, lo entiendo». Pero no entendía. No del todo. Solo sabía que esa prohibición era una de las columnas que sostenían el frágil edificio de nuestra vida. Mi madre, Isabel, salió a la puerta, su rostro lleno de preocupación. Llevaba su delantal de siempre y en su cuello, como un ancla a un pasado más feliz, colgaba un pequeño broche de Chanel que mi abuela le había regalado, una de las pocas joyas que sobrevivieron a nuestra ruina. «Rafael, por favor, no le grites así a la niña», dijo con su voz suave. «Ella no haría nada para lastimarnos». Mi padre la miró, y por un instante, la furia en sus ojos se suavizó, reemplazada por un dolor profundo. Se dio la vuelta sin decir más, y se perdió en la penumbra de la casa. Mi madre me abrazó. «Tu padre solo quiere protegerte, mija. Hay dolores que un hombre no puede olvidar». Esa noche, la cena fue un ritual silencioso. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos despostillados. Mi hermano pequeño, Mateo, de apenas 8 años, apenas probó bocado. Tenía la fiebre en los ojos y una tos seca que nos apretaba el corazón. Llevaba 2 días así, y el remedio de hierbas de mi madre no parecía hacer efecto. Mientras lo arropaba en su cama, me susurró con voz débil: «Me duele el pecho, Esperanza». Le besé la frente, que ardía como un comal. «Trata de dormir, mi niño. Mañana te sentirás mejor». Pero mi corazón sabía que estaba mintiendo. La noche avanzó, y con ella la fiebre de Mateo. A medianoche su respiración se volvió un silbido agudo y doloroso. Mi madre lloraba en silencio junto a su cama, rezando a todos los santos de su devocionario. Mi padre caminaba de un lado a otro de la sala,
su impotencia convirtiéndose en una bestia enjaulada. «Hay que traer al doctor Morales», dijo mi madre, su voz rota. El doctor vivía en el pueblo de San Jacinto, a 2 horas a caballo por el camino real, pero con la tormenta que se anunciaba en el horizonte, con esos relámpagos mudos que partían el cielo a lo lejos, el camino se volvería un lodazal peligroso. «No llegaremos a tiempo», dijo mi padre, pasándose las manos por el cabello. «Para cuando regresemos», no terminó la frase. No hacía falta. Fue entonces cuando un pensamiento helado y claro como el agua de un pozo se instaló en mi mente. Había otra ruta, una más corta, pero prohibida. Una ruta que atravesaba la curva del diablo. Podría reducir el viaje a la mitad. Miré a mi hermano, su pequeño cuerpo luchando por cada bocanada de aire. Miré a mi madre, su fe desmoronándose. Y miré a mi padre, un gigante vencido por el miedo. Y en ese momento, la advertencia de mi padre, su grito furioso, se convirtió en un eco lejano, ahogado por la urgencia del amor y la desesperación. La vida de Mateo valía más que cualquier maldición, más que cualquier fantasma. Tenía que ir. La decisión, una vez tomada, se asentó en mi alma con la pesadez del plomo y la claridad del cristal. Cada tos de Mateo era un latigazo en mi conciencia, cada lágrima de mi madre, una brasa. El miedo a la ira de mi padre era inmenso, pero el miedo a perder a mi hermano era un abismo insondable. Esperé a que mi padre, agotado por la vigilia y la angustia, se sentara en su viejo sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Mi madre, a su lado, le susurraba palabras de consuelo que se perdían en la noche. Salí por la puerta trasera, moviéndome con el sigilo de un animal del monte. La noche era oscura, de una negrura espesa que se tragaba la luz de las estrellas. El aire estaba cargado de electricidad, pesado y quieto, anunciando la tormenta que se gestaba en la sierra. Fui a las caballerizas, donde el olor a paja y a caballo me recibió como un viejo conocido. Relámpago, nuestro caballo más viejo y más noble, un alazán que había visto mejores días, resopló suavemente al sentir mi presencia. Le susurré al oído mientras le ponía la silla. «Perdóname, amigo. Esta noche te voy a exigir más de la cuenta. Es por Mateo». El caballo pareció entenderme, o quizás fue solo mi imaginación, pero se quedó quieto, dócil, como si aceptara la carga de mi desesperación. Montar fue un acto de pura voluntad. Mis piernas temblaban, no por el frío, sino por el terror a lo que estaba a punto de hacer. Desobedecer a mi padre de esa manera era como arrancar una de las raíces de mi ser, pero el amor, a veces, nos obliga a podar nuestro propio árbol para que otros puedan vivir. Guié a relámpago fuera del corral, evitando las zonas donde el suelo crujía. Cada sonido me parecía un estruendo, el ladrido lejano de un perro, el canto de un grillo, el susurro del viento entre los huizaches. Al llegar al lindero de la propiedad, me detuve un instante y miré hacia atrás. La luz de un quinqué parpadeaba en la ventana de la sala. Imaginé a mis padres, rotos de dolor, y a mi hermano luchando por su vida. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba. Puse a relámpago al trote, alejándome de la promesa, adentrándome en la boca de la noche. El camino hacia la curva del diablo era un sendero apenas visible, una cicatriz en la tierra que pocos se atrevían a recorrer. La vegetación se volvía más densa y espinosa. Las ramas de los mezquites parecían garras que intentaban detenerme. El silencio aquí era diferente. No era el silencio pacífico del campo, sino uno expectante, cargado de secretos. Podía sentir el pulso de la tierra bajo los cascos de relámpago, un latido lento y antiguo. Mis pensamientos eran un torbellino. Recordaba las historias que contaban los viejos, que el charro negro era el alma en pena de un hacendado codicioso que había vendido su alma al diablo por una fortuna, que buscaba a viajeros solitarios en la noche para cobrarles una deuda infernal. Mi padre nunca contaba la leyenda completa, solo decía que era un recordatorio de que las malas decisiones persiguen a una familia por generaciones. ¿Qué mala decisión? ¿Qué deuda? La pregunta flotaba en mi mente mientras avanzaba. A lo lejos, el primer trueno retumbó, un gruñido profundo que hizo vibrar el aire. Unas gotas gruesas y frías comenzaron a caer. La tormenta estaba llegando. Apreté las riendas, instando a relámpago a ir más rápido.
El miedo era un sabor metálico en mi boca. No era solo miedo a lo sobrenatural, sino un miedo muy real y tangible. El miedo a caer, a que el caballo se lastimara, a no llegar a tiempo. La lluvia arreció, convirtiendo el sendero en un arroyo de lodo resbaladizo. El viento aullaba ahora, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono. Los relámpagos iluminaban la escena en destellos fantasmales, revelando un paisaje de rocas retorcidas y árboles que parecían espectros. Y entonces, lo vi, el inicio de la curva del diablo. El camino se estrechaba peligrosamente abrazando la ladera de la montaña. A mi derecha una pared de roca. A mi izquierda, la nada. Un precipicio que se perdía en la oscuridad. El viento que subía del barranco era un lamento constante y agudo. Detuve a Relámpago por un segundo. El corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que sentía que se me saldría por la boca. «Solo es un camino, Esperanza», me dije en voz alta, para escuchar el sonido de mi propia voz, para recordarme que era real, que no era una pesadilla. Solo un camino, pero no lo era. Se sentía como un umbral, como si al entrar en esa curva, estuviera cruzando una frontera invisible hacia un lugar donde las leyes del mundo de los vivos no aplicaban del todo. Respiré hondo, el aire frío y húmedo llenando mis pulmones. «Por Mateo», susurré, y con esa plegaria en mis labios, insté a Relámpago a avanzar, a adentrarse en la garganta misma del miedo, en el corazón de la leyenda que había atormentado a mi familia durante toda mi vida. El paso de Relámpago se volvió lento y cuidadoso, como si el propio animal sintiera la solemnidad y el peligro del lugar. Sus cascos resbalaban en la roca mojada, y a cada traspié, mi corazón daba un vuelco. La lluvia me empapaba hasta los huesos, pegándome el cabello a la cara y la ropa al cuerpo. El frío era intenso, pero el miedo me mantenía caliente por dentro, una fiebre de adrenalina y terror. La curva era más larga de lo que había imaginado, un semicírculo perfecto tallado en la montaña. El barranco a mi izquierda era una boca hambrienta, y el sonido del viento que ascendía desde sus profundidades se parecía tanto al llanto de una mujer que tuve que morderme el labio para no gritar. Los relámpagos eran mi única guía, fogonazos de luz blanca que por un instante revelaban la desolación del paisaje, y luego me sumían de nuevo en una oscuridad aún más profunda. Fue en uno de esos destellos cuando lo vi. No fue una aparición súbita, no hubo un estruendo ni un grito. Simplemente estaba ahí, en la parte más cerrada de la curva, a unos 50 metros de mí, se encontraba la figura de un hombre a caballo. La silueta era inconfundible, recortada contra el cielo violáceo por un relámpago. Un charro, vestido de un negro tan profundo que parecía absorber la propia noche. El ala ancha de su sombrero ocultaba su rostro, y los detalles plateados de su botonadura brillaban con una luz propia, antinatural. Su caballo era igualmente negro, un animal magnífico, más grande que cualquier caballo que yo hubiera visto, con una crin que ondeaba al viento como si estuviera hecha de humo. Y sus ojos, incluso a esa distancia pude verlos. 2 puntos de luz roja, como las brasas de un fuego agonizante. Estaba inmóvil, observándome. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba allí, en silencio, bloqueando mi paso. Relámpago se detuvo en seco, emitiendo un relincho bajo y tembloroso. Se negaba a dar un paso más. Mi primer instinto fue dar la vuelta, huir, galopar de regreso a la seguridad de lo conocido, a la ira de mi padre, que en ese momento me pareció un refugio acogedor. Pero la imagen de Mateo, con su pecho hundiéndose en busca de aire, se clavó en mi mente. No podía regresar. No sin el doctor. El tiempo pareció detenerse. El viento, la lluvia, los truenos, todo se desvaneció en un segundo plano. Solo existíamos nosotros 3 en esa curva. Un caballo asustado, una muchacha aterrorizada y una aparición silenciosa. Apreté las riendas con manos que no sentía, tan entumecidas estaban por el frío y el pánico. «¿Quién es usted?», grité, pero mi voz fue un graznido ahogado por el viento. La figura no respondió, no hizo ningún gesto. El silencio era su única respuesta, un silencio que era más aterrador que cualquier amenaza. Era la quietud de la tumba, la certeza de lo inevitable. Recordé las reflexiones de mi abuela,
Una mujer sabia que leía libros de superación personal a escondidas, libros como los de Napoleon Hill que hablaban del poder de la mente sobre el miedo. El miedo es solo un pensamiento, mija, me decía. Tú decides si ese pensamiento te controla a ti o si tú lo controlas a él. Cerré los ojos por un instante. No te tengo miedo, me dije a mí misma, una mentira que esperaba convertir en verdad a fuerza de repetirla. Estoy aquí por mi hermano, y nada ni nadie me va a detener. Abrí los ojos y miré directamente a la aparición. El charro seguía ahí, inmóvil, pero algo había cambiado en mí. La desesperación había forjado una armadura de determinación a mi alrededor. Con su permiso, dije en voz alta y clara, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tengo que pasar. Tiré suavemente de las riendas de Relámpago, instándolo a avanzar con las rodillas. El caballo dudó pero obedeció, dando un paso cauteloso, luego otro. Avanzamos lentamente, acortando la distancia entre nosotros y la figura. A cada paso esperaba que se moviera, que me hablara, que desenvainara un machete de plata o que su caballo escupiera fuego, pero no hizo nada. Seguía montado en silencio. Cuando estuvimos a solo unos metros, el olor a azufre y a tierra fría llenó el aire. Pude ver el bordado de su traje, hilos de plata que formaban calaveras y serpientes. Pude ver los huesos de sus dedos, pálidos y largos, sosteniendo las riendas de su corcel infernal, pero su rostro seguía oculto en la sombra de su sombrero. Pasé a su lado. El frío que emanaba de la figura era tan intenso que me caló hasta el alma. Sentí su mirada sobre mí, una mirada que no necesitaba ojos para ver, una mirada que parecía leer mis pensamientos, mis miedos, mi amor por mi hermano. Por un instante eterno, estuvimos lado a lado en ese estrecho camino, y entonces lo dejé atrás. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que hube salido completamente de la curva. Cuando lo hice, ya no había nadie. La aparición se había desvanecido tan silenciosamente como había aparecido. Solo quedaba la lluvia, el viento y el camino vacío. Un sollozo se escapó de mi garganta, una mezcla de alivio, terror y agotamiento. Había cruzado la curva del diablo, había visto al charro negro, y había sobrevivido. La tormenta dentro de mí comenzó a amainar, reemplazada por una única y ardiente certeza. Tenía que llegar a San Jacinto, tenía que salvar a mi hermano. La salida de la curva fue como despertar de una pesadilla. El aire, aunque todavía cargado por la tormenta, parecía más ligero, más respirable. El camino se ensanchaba y descendía hacia el valle donde se acurrucaba el pueblo de San Jacinto. Relámpago, liberado de la presencia que lo había paralizado, pareció recuperar el brío, y a pesar del lodo y la lluvia, aceleró el paso, como si también él supiera que cada minuto contaba. Llegué a San Jacinto, pasada la 1 de la madrugada. El pueblo estaba a oscuras, dormido bajo el manto de la tormenta. Solo una luz permanecía encendida, la de la casa del doctor Morales, que también funcionaba como su consultorio. Desmonté con el cuerpo entumecido y las piernas temblorosas. Corrí hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas, sin importarme despertar a los vecinos. La puerta se abrió después de unos instantes, y apareció el doctor, un hombre de mediana edad, con el cabello revuelto y cara de sueño. «¿Qué pasa? ¿Quién es a estas horas?», preguntó frotándose los ojos. «Soy Esperanza, la hija de Rafael Montes, de la hacienda La Promesa», dije, sin aliento. «Es mi hermano Mateo. Está muy mal, doctor. No puede respirar. Tiene que venir, por favor». El doctor Morales me miró. Vio mi estado empapada, cubierta de lodo, con los ojos desorbitados por el pánico, y su expresión cambió de la molestia a la preocupación. «Tranquila, muchacha. A ver, explícame». Le conté los síntomas, la fiebre alta, la tos, el silbido en su pecho. Asintió gravemente. «Suena a una pulmonía severa. Está bien, iré. Prepara mi caballo mientras junto mi maletín». Mientras el doctor se preparaba, fui a su pequeño establo. Fue entonces cuando vi un coche estacionado cerca, un vehículo que no pertenecía a ese pueblo humilde. Era un BMW último modelo, de un color negro brillante que relucía incluso bajo la lluvia. Y recargado en él, fumando un cigarrillo, estaba don Emiliano Valdivia.
el dueño de la hacienda vecina, y el hombre que mi padre más despreciaba en el mundo. Los Valdivia eran la antítesis de los Montes. Eran ricos, poderosos, y habían construido su fortuna sobre cimientos que mi padre siempre había calificado de dudosos. Don Emiliano me miró con una sonrisa burlona. ¿Pero qué tenemos aquí? La pequeña Montes, pareces una gallina mojada. ¿Qué te trae por aquí a estas horas y con este tiempo? ¿Algún animal enfermo? Su voz era suave pero llena de veneno. Sentí la sangre hervir en mis venas. La arrogancia de ese hombre era un insulto a nuestra desgracia. Mi hermano está enfermo, respondí secamente. Y no es asunto suyo. Todo en este valle es asunto mío, muchacha, replicó, soltando una bocanada de humo. Oí que tu padre anda diciendo que yo le robé sus tierras. Debería tener más cuidado con lo que dice. La gente podría pensar que la pobreza lo ha vuelto loco. Justo en ese momento el doctor Morales salió, listo para partir. Al ver a Valdivia, su rostro se tensó. «Emiliano, ¿qué haces aquí?», preguntó. «Solo vine a asegurarme de que mi peón reciba la mejor atención, doctor». «Ya sabes, soy un patrón generoso», dijo con una falsa humildad. Luego me miró de nuevo. «Espero que tu hermanito se mejore. Sería una lástima que los Montes perdieran al único varón que les queda para continuar con su legado». La amenaza velada en sus palabras me heló la sangre. No le respondí. Ayudé al doctor a montar y emprendimos el camino de regreso. El viaje de vuelta fue una tortura silenciosa. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la aparición en la curva y a las palabras de Valdivia. ¿Qué conexión había entre todo aquello? ¿Por qué el odio de mi padre hacia él era tan visceral? El doctor, un hombre bueno y sensato, debió notar mi angustia. ¿Estás bien, Esperanza? Estás muy pálida. Fue el camino, doctor. La tormenta. Mentí. No podía contarle lo que había visto. Me tomaría por loca. Llegamos a la promesa cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de un gris pálido. La tormenta había pasado. Mi madre estaba en la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al vernos corrió a nuestro encuentro. ¿Y Rafael?, preguntó el doctor. Se sintió mal. Está en su cuarto, dijo mi madre, llevándonos directamente a la habitación de Mateo. Mi hermano estaba peor. Su piel tenía un tono azulado, y su respiración era apenas un susurro. El doctor actuó con rapidez. Abrió su maletín y sacó jeringas, frascos, un estetoscopio. Le puso una inyección a Mateo y comenzó a auscultarle el pecho. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El doctor Morales trabajó sin descanso, aplicando fomentos, administrando medicinas. Mi madre y yo lo ayudábamos, cambiando los paños fríos, sosteniendo la mano de Mateo, rezando en silencio. El sol ya estaba alto cuando el doctor finalmente se enderezó. Parecía agotado, pero en su rostro había una sombra de optimismo. «Lo peor ha pasado», dijo. «La fiebre está empezando a ceder. La inyección de penicilina está funcionando, pero no está fuera de peligro. Necesitará cuidados constantes y, si no mejora en un par de días, tendremos que pensar en llevarlo a una clínica especializada en Houston, aunque sé que eso implica un gasto enorme». La mención de Houston y el dinero que costaría fue como un balde de agua fría, un recordatorio de nuestra precaria situación. Pero en ese momento solo importaba que Mateo iba a vivir. Un llanto de alivio me sacudió por completo. Mi madre abrazó al doctor, agradeciéndole entre sollozos. La crisis inmediata había sido superada, pero yo sabía que algo más profundo se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo había nacido dentro de mí esa noche. Cuando la calma relativa se instaló en la casa, con Mateo durmiendo un sueño más tranquilo, y mi madre velando a su lado, la ausencia de mi padre se volvió un grito silencioso. No había salido de su cuarto desde nuestra llegada. El alivio por la mejoría de mi hermano empezó a dar paso a la ansiedad por la tormenta que, sin duda, me esperaba. Era hora de enfrentar las consecuencias de mi desobediencia. Toqué la puerta de su habitación. Un adelante, seco y sin vida, me dio permiso para entrar. Estaba sentado en una silla junto a la ventana mirando los campos mojados por la lluvia. No se giró para mirarme. La habitación olía a tabaco y a tristeza. «Apá», empecé, con la voz temblorosa. «Yo sé lo que hiciste», me interrumpió. Su voz era un murmullo ronco. «Sé por dónde fuiste. El lodo en las patas de Relámpago es de la tierra roja de la curva. No hay otro lugar así.
Hubo un largo silencio. Esperaba gritos, un castigo, la explosión de su furia contenida, pero en su lugar solo había un cansancio infinito. Te prohibí ir a ese lugar, Esperanza. Te lo rogué. Mateo se moría, apá. Susurré, las lágrimas pugnando por salir. No había tiempo. Era la única manera. Finalmente se giró y me miró, y lo que vi en sus ojos no fue ira, sino un dolor tan antiguo y profundo que me partió el alma. Parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. Se pasó una mano por el rostro. Siéntate, dijo, señalando la cama. Obedecí. Hace muchos años, comenzó, con la mirada perdida en el pasado. Esta hacienda era la más próspera de la región. Tu abuelo, mi padre, era un hombre bueno, pero demasiado confiado. Yo tenía un hermano mayor, Ricardo. Era brillante, carismático y ambicioso. Siempre quería más. Soñaba con llevar la promesa a otro nivel, con competir con las grandes fortunas de la capital. Hizo una pausa, tragando saliva. Empezó a hacer negocios con un hombre recién llegado al valle, un tal Ramiro Valdivia, el padre de Emiliano. Un hombre con mucho dinero y pocos escrúpulos. Mi padre no se fiaba de él, pero Ricardo lo convenció. Decía que eran ideas anticuadas, que había que arriesgar para ganar. La historia fluía de él como un río contenido por demasiado tiempo. Ricardo se endeudó, hipotecó parte de las tierras sin que mi padre lo supiera del todo. Estaba seguro de que una inversión en ganado de importación lo haría millonario. Pero la plaga llegó. El ganado murió, y la deuda se volvió impagable. Valdivia empezó a presionarlo. Una noche, continuó mi padre, y su voz se quebró. Ricardo estaba desesperado. Bebió más de la cuenta. Dijo que iba a arreglar las cosas, que tenía un último recurso. Salió a caballo en medio de la noche. Tomó el atajo, por la curva del diablo. Los viejos decían que si uno estaba lo suficientemente desesperado, podía hacer un pacto en esa curva. Un pacto con el charro negro. Riqueza a cambio del alma. Sentí un escalofrío. Al día siguiente, encontraron su caballo pastando solo. A él nunca lo encontraron. Se lo tragó el barranco, o se lo llevó el diablo, quién sabe. Desapareció. Valdivia no tardó en aparecer con los pagarés. Dijo que Ricardo le había firmado la totalidad de la deuda, poniendo como garantía las mejores tierras de la hacienda, las que tenían acceso al río. Mi padre intentó luchar, pero los documentos eran legales. Perdimos la mitad de la promesa, la mitad que nos daba vida. Mi padre murió de pena poco después, y yo me quedé aquí, con una herencia mutilada y el recuerdo de la traición de mi hermano. Me miró fijamente, y por primera vez, vi la vulnerabilidad detrás de su coraza de hombre duro. Por eso te prohibí ir allí, Esperanza. Ese lugar es la tumba de la ambición de mi hermano y el monumento a nuestra desgracia. El charro negro no es solo una leyenda, es un símbolo de la deuda que nunca se paga. La deuda de la codicia. Cada vez que un Valdivia prospera, es como si la deuda de mi hermano se hiciera más grande. Emiliano es igual que su padre. Conduce su BMW por las tierras que deberían ser nuestras. Celebra en su mansión con chef privado las cosechas que nosotros no podemos tener. Construyó su imperio sobre nuestra ruina. De repente, todo cobró sentido. El odio, la prohibición, la tristeza perpetua de mi padre, y el encuentro en la noche. El charro negro no había sido una amenaza para mí, había sido un testigo, un recordatorio silencioso de una historia que yo no conocía. Yo lo vi, apá, confesé en un susurro. Anoche, en la curva, estaba allí montado en silencio. Mi padre cerró los ojos como si mi confesión fuera la confirmación de su peor temor, pero cuando los abrió, había una nueva luz en ellos, una especie de resignación, pero también de respeto. «No te hizo daño», afirmó más que preguntar. «No, solo me observó». Se levantó y caminó hacia mí. Puso su mano temblorosa sobre mi cabeza. Quizás no fue a ti a quien esperaba. Quizás solo estaba vigilando la deuda. Salvaste a tu hermano, Esperanza. Hiciste lo que tenías que hacer. Rompiste mi regla, pero obedeciste a una ley más alta, la de la familia. Y eso es lo que Ricardo olvidó. En ese momento, en esa habitación cargada de fantasmas y secretos,
La barrera que siempre había existido entre mi padre y yo se derrumbó. Ya no era solo su hija, la niña a la que debía proteger. Era alguien que había enfrentado la maldición de la familia y había salido intacta, no por desafiarla, sino por actuar desde el amor. Una nueva determinación, fría y afilada, comenzó a crecer en mi interior. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia. La historia de mi padre no sería el final de la nuestra, sería el principio. A partir de esa noche, un cambio fundamental se operó en mí y en la dinámica de nuestra familia. La revelación de mi padre no me había infundido miedo, sino un propósito. La figura del charro negro, que antes era una leyenda aterradora, se transformó en mi mente en un símbolo complejo, un guardián silencioso de una injusticia, un catalizador que había sacado a la luz la verdad. El miedo a la ira de mi padre se había disipado, reemplazado por un profundo entendimiento de su dolor, y en ese entendimiento encontré mi propia fuerza. Dejé de ver la promesa como una carga, como un testamento de nuestra decadencia, y empecé a verla como un campo de batalla donde se libraría la lucha por restaurar nuestro honor. Mi primera acción fue sutil. Comencé a pasar horas en el pequeño despacho de mi padre, un cuarto polvoriento lleno de libros de contabilidad antiguos, mapas amarillentos y cajas de documentos que nadie había tocado en años. Al principio mi padre me observaba con recelo, pero al ver que mi interés era genuino, comenzó a abrirse. Me enseñó a leer los mapas topográficos, a entender los linderos, las hectáreas, los derechos de agua. Me explicó los ciclos de siembra, la rotación de cultivos, las pequeñas estrategias que había intentado a lo largo de los años para mantener la hacienda a flote. Pero mi interés iba más allá de la agronomía. Buscaba algo específico, cualquier papel, cualquier nota, cualquier indicio relacionado con la transacción que había arruinado a mi familia. Noche tras noche, con la luz de un quinqué, revisaba legajos de papeles, mis dedos manchados de polvo y tiempo. Descifré la caligrafía enrevesada de mi abuelo, leí las cartas desesperadas de mi tío Ricardo, y examiné una y otra vez la copia del contrato que había cedido nuestras mejores tierras a Ramiro Valdivia. Parecía impecable, legalmente sólido, pero algo no cuadraba. La firma de mi abuelo en ese documento, comparada con otras firmas suyas, tenía una leve vacilación, una pequeña diferencia en la presión del trazo que me inquietaba. Era la firma de un hombre derrotado, o quizás de un hombre coaccionado. Mi mente, inspirada por aquellas viejas lecturas de mi abuela sobre el poder del pensamiento enfocado, comenzó a trazar un plan. Me di cuenta de que la fuerza bruta o el rencor no nos llevarían a ninguna parte. Necesitábamos conocimiento, necesitábamos una estrategia. Comencé a leer. Leía los libros de leyes que pude conseguir en el pueblo, textos básicos sobre propiedad de la tierra y derecho contractual. Le preguntaba al licenciado Portillo, el viejo abogado de San Jacinto, sobre tecnicismos y procedimientos, con la excusa de que estaba ayudando a mi padre a poner en orden sus papeles. La gente del pueblo empezó a notarlo. La niña de don Rafael ya no es una niña, decían algunos. Tiene la mirada de su padre, pero la inteligencia de su abuela. Mi transformación no fue solo interna. Comencé a tomar más responsabilidades en la hacienda. Aprendí a negociar con los compradores de grano, a administrar los pocos recursos que teníamos con una eficiencia que sorprendió a mi padre. Cada peso ahorrado, cada pequeña ganancia, no era para lujos, sino para un fondo que yo llamaba el Fondo para la Justicia. Mateo se recuperó por completo, y su risa volvió a llenar los pasillos de la casa. Verlo correr sano y fuerte era un recordatorio constante de por qué había hecho lo que hice, y por qué debía seguir luchando. Se convirtió en mi pequeño ayudante, siguiéndome a todas partes con una admiración en sus ojos que me daba fuerzas para continuar. Los Valdivia, por su parte, seguían prosperando. A veces me cruzaba con Leticia, la hija de don Emiliano, una joven de mi edad que vestía ropas caras y conducía su propio coche. Me miraba con una mezcla de lástima y desdén, como si yo fuera una reliquia de un mundo olvidado. Una tarde, mientras estaba en el pueblo, la vi salir de una tienda de telas finas, cargando varias bolsas. Llevaba un bolso de Louis Vuitton, que probablemente costaba más de lo que nuestra hacienda producía en un año.
Esperanza, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oí que ahora tú llevas las riendas de lo que queda de su rancho. Qué valiente. Se llama La Promesa, le respondí con calma. Y no está en venta. Su sonrisa se desvaneció. Mi padre dice que es cuestión de tiempo, que al final tu padre tendrá que vender, y nosotros estaremos ahí para ayudarles. Mi padre no vende, dije mirándola fijamente. Y yo no me rindo. Me di la vuelta y me marché, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Ese encuentro, en lugar de desanimarme, avivó el fuego de mi resolución. No se trataba de envidia por su riqueza, sino de la indignación por la injusticia que esa riqueza representaba. Ellos celebraban sobre la tumba de nuestros sueños. Esa noche, mientras revisaba los papeles una vez más, encontré algo que había pasado por alto. Era una pequeña anotación en el margen de un viejo diario de mi abuelo, fechada el día después de la desaparición de Ricardo. Decía, el notario Vargas, un hombre bueno. Él vio la verdad. Lástima que el miedo selle los labios. El notario Vargas. El nombre era una chispa en la oscuridad. El notario que había dado fe del contrato era de la capital, no del pueblo. Pero, ¿y si había un Vargas local? ¿Un familiar? ¿Un testigo silencioso? Mi plan tenía ahora un objetivo claro: encontrar al notario Vargas o a alguien que supiera lo que él sabía. Sabía que sería un camino largo y difícil. Podrían pasar años. Pero por primera vez desde que nací, el futuro no era un horizonte de resignación, sino un territorio por conquistar. La muchacha que había cruzado la curva del diablo por desesperación se estaba convirtiendo en una mujer que cruzaría cualquier obstáculo por convicción. Los años que siguieron fueron una lección de paciencia y perseverancia. La hacienda, bajo mi administración y el trabajo incansable de mi padre, no se volvió rica, pero sí estable. Logramos pagar las deudas pequeñas, reparar el techo del granero e incluso comprar un par de cabezas de ganado de buena calidad. Cada pequeño éxito era una victoria contra el fantasma de la ruina. Mi búsqueda del notario Vargas se convirtió en una obsesión silenciosa. Cada viaje al pueblo, cada conversación con los más viejos, era una oportunidad para preguntar, para tirar del hilo. Descubrí que el notario que certificó la cesión de tierras, un hombre llamado Fausto Vargas, había muerto hacía muchos años. Parecía un callejón sin salida, pero la nota de mi abuelo decía que vio la verdad. Eso implicaba que había algo que ver, una irregularidad. No me rendí. Comencé a investigar a la familia Vargas. Descubrí que Fausto tenía un hermano menor, Elías, que había trabajado como su asistente en aquella época, y que, tras la muerte de Fausto, se había mudado a la ciudad de Guanajuato, asustado, según decían, por malos negocios en la región. Guanajuato quedaba a un día de viaje en autobús. Ahorré durante meses para poder hacer el viaje. Le dije a mi padre que iba a ver a unos proveedores de semillas. Él asintió, aunque sabía en sus ojos que entendía la verdadera naturaleza de mi misión. La confianza entre nosotros se había vuelto tan sólida que no necesitaba de palabras. El viaje a Guanajuato fue mi primera gran aventura sola. La ciudad, con sus callejones coloridos y su bullicio, era un mundo aparte de mi silenciosa hacienda. Encontré la dirección de Elías Vargas en un viejo directorio. Vivía en una modesta casa en el barrio de Pastita. Era un hombre anciano, encorvado por los años, con unos ojos acuosos que parecían haber visto demasiado. Al principio, cuando le expliqué quién era y qué buscaba, se negó a hablar. Eso es pasado, niña. Déjalo enterrado. Hay gente poderosa que no le gusta que se remuevan las tumbas. Pero yo no había viajado tan lejos para rendirme. Le hablé de mi padre, del peso que había cargado toda su vida. Le hablé de mi hermano, cuya vida había estado a punto de perderse. Y le hablé de la noche en que crucé la curva del diablo, de cómo enfrentar ese miedo me había dado la fuerza para buscar la verdad. Algo en mi historia lo conmovió. Me hizo pasar a su pequeña sala. Me sirvió un vaso de agua y, con voz temblorosa, finalmente habló. Yo estuve allí, confesó. Esa noche, Ramiro Valdivia trajo a tu abuelo y a tu tío Ricardo a la notaría. Tu tío estaba borracho y desesperado. Tu abuelo se negaba a firmar. Discutieron. Valdivia sacó una pistola. No lo amenazó directamente,
pero la puso sobre el escritorio. Dijo que si no firmaban la cesión de las tierras para saldar la deuda, se aseguraría de que Ricardo fuera a la cárcel por fraude. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Tu abuelo firmó para proteger a su hijo. Firmó bajo coacción. Mi hermano Fausto lo sabía, pero Valdivia le pagó una fortuna por su silencio y por certificar que todo era legal. Le dijo que si hablaba, nuestras vidas corrían peligro. Mi hermano vivió con esa culpa hasta que murió. Y yo he vivido con este miedo. Lo que me contó fue una bomba. La firma vacilante, la desesperación de mi abuelo, todo encajaba. No era solo un mal negocio, era una extorsión. Pero la palabra de un anciano asustado contra el poder de los Valdivia no era suficiente. Necesitaba pruebas. ¿Hay algún registro? ¿Algún documento? Le pregunté. Negó con la cabeza. Valdivia se aseguró de que todo pareciera limpio. Pero mi hermano era un hombre meticuloso y temeroso. Llevaba un segundo libro de registros, uno personal. Anotaba ahí las irregularidades, los favores, por si algún día lo traicionaban. Lo escondió. Nunca me dijo dónde. El corazón me dio un vuelco. ¿Y usted no sabe dónde está? Creo que sí, dijo en un susurro. Siempre decía que el mejor lugar para esconder una hoja es en un bosque. Le gustaba esconder cosas dentro de otros libros. En su vieja oficina, la que ahora es parte del Archivo Municipal de San Jacinto, dejó toda su biblioteca personal. Dijo que la donaba al pueblo. Nadie ha tocado esos libros en décadas. Regresé a la promesa con una nueva esperanza, más fuerte que nunca. Convencí al presidente municipal de San Jacinto, un hombre al que mi padre había ayudado en el pasado, para que me diera acceso al archivo con el pretexto de investigar la historia de la región. Pasé semanas en ese sótano húmedo y polvoriento, revisando cada uno de los libros de la biblioteca del notario Vargas. Eran cientos, libros de leyes, novelas, de poesía. Buscaba cualquier cosa fuera de lugar, un lomo ahuecado, páginas pegadas. Cuando estaba a punto de rendirme, encontré la solución. Estaba en el libro más obvio, uno que había ignorado por su título, de la ética y el deber del notario. Dentro, cuidadosamente encuadernado para que pareciera parte del libro original, estaba el segundo registro de Fausto Vargas. Era un pequeño libro de contabilidad, y en él, con una caligrafía temblorosa, estaba todo: la fecha, los nombres de los presentes, la cantidad que Ramiro Valdivia le pagó por su silencio y una nota que decía: certifico bajo amenaza. La firma de don Aurelio Montes fue obtenida por coacción armada. Tenía la prueba, la bala de plata que podía devolvernos nuestro honor. Salí del archivo municipal con el libro apretado contra mi pecho. El sol de la tarde nunca me había parecido tan brillante. La lucha aún no había terminado, pero por primera vez sabía, con una certeza absoluta, que íbamos a ganar. Con el libro del notario en mis manos, sentía que sostenía un arma cargada. Pero un arma, para ser efectiva, debe usarse con inteligencia y en el momento preciso. Correr a la policía o a los juzgados sin un plan sólido sería como disparar al aire. Emiliano Valdivia era un hombre con influencias y dinero. Podía ahogar la verdad en un mar de burocracia y sobornos. Necesitaba un abogado, uno bueno, uno que no pudiera ser comprado. Recordé al licenciado Beltrán, un viejo amigo de mi abuelo, que se había mudado a la capital y se había forjado una reputación de ser un litigante implacable y honesto. A través de contactos, conseguí su dirección. Hice el viaje a la Ciudad de México, una jungla de asfalto y ruido que contrastaba brutalmente con la paz de mi tierra. La oficina de Beltrán estaba en un edificio elegante en Polanco. Me sentí fuera de lugar con mis ropas sencillas y mis botas de campo. El licenciado Beltrán era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos astutos que me examinaron con curiosidad. Le conté toda la historia, desde el principio, desde la prohibición de mi padre hasta mi encuentro con Elías Vargas. Finalmente, con manos temblorosas, le entregué el libro. Lo examinó durante un largo rato, página por página, en un silencio que me pareció eterno. Levantó la vista y me miró. «Señorita Montes», dijo, con una seriedad que me heló la piel, «esto es dinamita. La confesión escrita de un notario sobre un acto de coacción es una de las pruebas más contundentes que se pueden presentar.
Esto no solo anularía la cesión de tierras, sino que podría llevar a Emiliano Valdivia a la cárcel por fraude, extorsión y complicidad. Un torrente de alivio me recorrió. ¿Entonces puede ayudarnos?, pregunté. Será un honor, respondió, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Hacer justicia a la memoria de tu abuelo será el mejor pago. El proceso fue lento y arduo. El licenciado Beltrán preparó el caso con una meticulosidad de cirujano. Se presentaron las demandas. La reacción de Emiliano Valdivia fue la esperada. Primero la negación y la burla. Luego, cuando sus abogados vieron la fuerza de nuestra evidencia, intentaron negociar, ofrecernos una suma ridícula de dinero para que retiráramos los cargos. Mi padre, que había recuperado su antiguo espíritu combativo, se negó rotundamente. No es por el dinero, le dijo a Beltrán por teléfono. Es por el nombre de mi padre. Es por el honor de mi familia. Valdivia, al ver que no podía comprarnos, recurrió a las amenazas. Una noche, alguien cortó las cercas y nuestro ganado se escapó. Otra vez, encontraron una nota clavada en nuestra puerta con una navaja, pero ya no teníamos miedo. La verdad nos había hecho fuertes. El día de la confrontación final llegó. No fue en un juzgado abarrotado, como en las películas. Fue en una sala de juntas, en una reunión de conciliación ordenada por el juez. Estábamos nosotros, mi padre, el licenciado Beltrán y yo, y estaban ellos, Emiliano Valdivia, pálido de rabia, y su equipo de abogados con trajes caros. Beltrán expuso los hechos con una calma demoledora. Presentó el libro del notario. Presentó una declaración jurada de Elías Vargas, a quien había puesto bajo protección. Presentó el análisis de un perito calígrafo que confirmaba las dos escrituras. La evidencia era aplastante. Uno de los abogados de Valdivia se inclinó y le susurró algo al oído. La cara de Emiliano pasó del rojo de la furia al blanco de la derrota. Sabía que estaba atrapado. Esto es un ultraje, una calumnia, balbuceó, pero su voz no tenía convicción. Mi padre fue un hombre de negocios honorable. Su padre fue un ladrón, dijo mi padre, su voz resonando en la sala. Y usted ha vivido de ese robo toda su vida. El licenciado Beltrán tomó la palabra. Mi cliente no busca venganza, señor Valdivia. Busca justicia. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para evitar un escándalo público y un juicio penal que, le aseguro, usted no ganará. El acuerdo es simple. La devolución inmediata de todas las tierras que le fueron arrebatadas a la familia Montes, más una compensación por los años de usufructo indebido. O nos veremos en la corte y publicaremos esta historia en todos los periódicos del país. La mención de la prensa fue el golpe de gracia. La reputación de Valdivia, su imagen de hombre de negocios exitoso, se haría añicos. Su castillo de naipes, construido sobre una mentira, se derrumbaría. Después de una tensa negociación, aceptó. Firmó el acuerdo con una mano que temblaba de ira. Salimos de esa oficina y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi padre caminar con la espalda completamente recta. El peso de décadas de injusticia se le había quitado de encima. No hubo una celebración ruidosa. No éramos esa clase de gente. Regresamos a la promesa en silencio. Al atardecer, mi padre y yo caminamos hasta el lindero que separaba nuestras tierras de las que habían sido de Valdivia. Pronto, esa frontera desaparecería. Miramos el sol ponerse sobre los campos que volvían a ser nuestros. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Esperanza, dijo mi padre con la voz embargada por la emoción. Y tu tío Ricardo, quizás ahora su alma pueda descansar. Miré hacia las montañas, hacia el punto exacto donde sabía que estaba la curva del diablo. La noche estaba cayendo. No sentí miedo, solo una profunda gratitud. La figura silenciosa que había encontrado en la oscuridad no había sido una maldición, sino una guía. Me había obligado a enfrentar el pasado para poder reclamar nuestro futuro. La justicia había tardado, pero había llegado. La promesa, al fin, comenzaba a hacer honor a su nombre. La vida en la promesa floreció de una manera que nunca creí posible. Con la devolución de nuestras tierras más fértiles y el dinero de la compensación, pudimos invertir, modernizar y, sobre todo, soñar de nuevo. Mi padre, rejuvenecido, trabajaba la tierra con un vigor que no le había visto en años. Mateo, ya un jovencito,
se convirtió en su sombra, aprendiendo los secretos del campo, no como una condena, sino como un legado del que sentirse orgulloso. Yo me convertí en la administradora de la hacienda, una posición que asumí con naturalidad y pasión. Los conocimientos que había adquirido por necesidad se convirtieron en mi vocación. La promesa volvió a ser un lugar de abundancia, no de la opulencia ostentosa de los Valdivia, sino de una prosperidad digna, ganada con esfuerzo y honestidad. Los Valdivia por su parte se marcharon. El escándalo, aunque silenciado, se filtró en la comunidad. La gente sabía la verdad. Emiliano vendió lo que le quedaba de la hacienda y se fue a la capital, un rey destronado huyendo de su reino de mentiras. Nunca más volvimos a saber de ellos. Una tarde, muchos años después, cuando mis cabellos ya tenían hilos de plata, y mis manos mostraban el mapa de una vida de trabajo, estaba sentada en el portal, viendo a mis propios hijos jugar en el mismo patio donde yo había crecido. Mi padre, ya un anciano venerable, descansaba en su mecedora a mi lado. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Mi mirada se desvió, como tantas veces, hacia la silueta de las montañas, hacia la curva del diablo. Ya no era un lugar de terror en mi memoria. Se había convertido en un recordatorio de mi propia fortaleza, un monumento a la noche en que una muchacha asustada decidió que el amor por su familia era más fuerte que cualquier miedo. ¿Sigues pensando en esa noche, mija?, preguntó mi padre como si leyera mis pensamientos. A veces, admití, pienso en lo que hubiera pasado si no me hubiera atrevido. El hubiera no existe, Esperanza, dijo con su sabiduría sencilla. Existe lo que se hace. Y tú hiciste lo que tenías que hacer. Enfrentaste al fantasma de nuestra familia, no con una espada, sino con coraje y con la verdad. Y lo venciste. Me sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. El charro negro no es malo, es solo un guardián de las deudas. Y esa noche, tú empezaste a pagar la deuda de honor que teníamos pendiente. Él lo supo. Por eso te dejó pasar. Quizás tenía razón. Quizás el charro negro era solo un espejo oscuro que reflejaba lo que llevábamos dentro. La codicia de mi tío, el dolor de mi padre, mi desesperación y finalmente mi determinación. Era el testigo silencioso de las encrucijadas de la vida, de esas curvas peligrosas donde uno decide entre el camino fácil de la resignación y el sendero escarpado de la justicia. La historia de nuestra familia se convirtió en una lección que pasé a mis hijos, no como un cuento de fantasmas, sino como una fábula sobre el coraje, la lealtad y la importancia de luchar por lo que es justo, sin importar cuán poderoso sea el adversario o cuán oscuro parezca el camino. Les enseñé que las verdaderas herencias no son las tierras ni el dinero, sino los valores que se defienden y el honor que se mantiene intacto. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y rojizos de aquella tarde lejana en que mi padre me gritó su prohibición. El ciclo de la vida, como el del día y la noche, continuaba. Y nosotros, la familia Montes, seguíamos ahí, firmes, arraigados a nuestra tierra, a nuestra historia. Ya no éramos los dueños de una promesa rota, sino los guardianes de una promesa cumplida. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre.
como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia y esta reflexión tocaron tu corazón, te pido que me dejes un comentario y sigas nuestro canal para no perderte las próximas. Me encantaría saber qué te pareció, y si tienes alguna idea para futuras historias o temas que te gustaría que tratáramos, por favor, compártela. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando? Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado, un pequeño regalo para el alma y el cuerpo. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos siempre.